De verdad, es lamentable la situación que Jimin está atravesando una vez más. En el video anterior ya les había comentado cómo algunas Taekookers rompieron todos los límites posibles, pero lo que se supo recientemente supera cualquier cosa anterior. Todo comenzó cuando una de estas personas apareció en Set Millennial, el café del padre de Jimin, un lugar que los fans siempre han considerado especial porque representa apoyo, cariño y respeto hacia él y su familia. Sin embargo, esta mujer decidió convertir ese espacio en el escenario de un acto lleno de burla, provocación y mala intención. Durante su visita, pegó y publicó fotos de Taekook por todo el lugar, sin ningún tipo de consideración hacia lo que ese sitio significa. Pero no se conformó con eso. También creó y colocó una imagen falsa generada con inteligencia artificial, donde se veía a Jimin junto a una mujer que lleva tiempo obsesionada con él, tratando de alimentar rumores y teorías sin fundamento. Esa foto claramente era falsa, porque jamás ha existido una imagen real de Jimin con esa persona, lo cual deja claro que fue hecha solo con la intención de dañarlo, de manipular la realidad y generar comentarios negativos a su alrededor. Pero lo más indignante no termina ahí. La mujer también escribió y dejó una carta con frases crueles, repetidas varias veces, que decían: "Ten amor propio, deja el fan service". Ten amor propio, deja el fan service. Lo hizo con un tono burlón, riéndose mientras hablaba, y además comentaba que necesitamos comprarle regalos, necesitamos mostrarle nuestro apoyo, como si estuviera justificando su comportamiento absurdo y su fijación con un simple argumento de fanatismo. Claramente, todo fue hecho con la intención de lastimar a Jimin, de enviarle un mensaje hiriente y degradante, disfrazado de una especie de advertencia. Encima de todo esto, comenzó a revisar los regalos que otros fans habían dejado en el café, obsequios que la gente prepara con tanto cariño y respeto. En un momento, vio una pieza decorativa, una especie de foto o cartel, donde aparecían Jimin y Jungkook, y sin pensarlo, la tomó, la tiró y la escondió detrás de un cuadro. Todo mientras decía frases completamente ofensivas como: "¿Qué hace esa mierda aquí? ¡Qué asco! ¡Esa cosita de mierda!". Y lo más grave es que todo esto lo transmitió en vivo. Sí, literalmente estaba haciendo una transmisión mientras realizaba todo este comportamiento repugnante, burlándose y sintiéndose orgullosa de lo que hacía. En los comentarios de su transmisión se podía leer cómo otras personas, también Taekooker, la alentaban, diciéndole que hiciera más cosas, que escribiera más mensajes para Jimin, que dejara más señales o frases, apoyando y celebrando sus actos. Se vienen las cosas encima de el libro, donde le podemos dejar cositas a Jimin, y este es lo que le hemos dejado nosotros. Ya lo habías pasado, Rachel. Es que están dobladas. Ahí. Muy bonito. We support you. Así debe ser un buen, porque un buen fan debe hacer support a su idol con lo que sea que decida en su vida. Real. Sí, con las cosas personales y privadas. Uno debe de hacerle support, porque uno no se puede meter en la vida de ellos para atacarlos ni a la persona que él quiere. Así que pues deben de respetar el amor que él siente. Le está dando nuestra bendición. Pues, amén, hermana morada. amén. Estoy tomando, es cierto, ¿verdad? Hay que darle algo así como de amor propio. Amor propio. Amor propio. El ay, la recé. Aquí, miren. Por ahí.
Sí, mucho mejor, mucho mejor. ¿No saben qué? Esta cosita de... Vamos a... Pero la única cosa que hay en toda esta cosa... Eso demuestra que no se trata solo de una persona aislada, sino de un grupo que comparte una misma obsesión enfermiza y que no conoce límites. Es realmente preocupante ver hasta dónde pueden llegar por alimentar sus fantasías y su odio. Sin embargo, dentro de todo lo malo, también hubo una parte positiva. Felizmente, Jimin tiene personas que lo aman de verdad, fans que daríamos todo por él y que están pendientes para protegerlo y cuidar su imagen. Una fan, al enterarse de lo ocurrido, fue al café y se encargó personalmente de eliminar la foto falsa de Jimin con esa mujer. Esa imagen creada con Aya, junto con los mensajes ofensivos que habían dejado. Esa misma persona avisó a los trabajadores del café, les explicó todo lo que había pasado, les mostró la foto de la mujer responsable y pidió que estuvieran atentos para evitar que este tipo de acciones se repitan. Gracias a eso, ahora el personal está informado y podrá tomar medidas si esa persona o alguien relacionado intenta regresar al lugar. Esto demuestra que las personas que amamos a Jimin somos más y somos más fuertes. No todo está perdido porque aún existen fans que actúan con respeto y cariño, que no se quedan de brazos cruzados ante la injusticia y que se encargan de defenderlo de manera correcta, sin caer en provocaciones ni en odio. Pero también hay que decirlo, estas Taecooker no van a parar. Ya se sabe que la mujer que hizo todo esto asistió al concierto de Jin, y eso deja claro que sigue buscando aparecer en espacios relacionados, tratando de seguir con su comportamiento. Y ojo, no es la primera vez que otra de estas mujeres que acosan a Jimin intenta acercarse a los mismos lugares donde él está, fingiendo estar con él o inventando situaciones para alimentar sus delirios. Así que, si en el futuro vuelven a salir rumores o cosas raras, no se sorprendan. Estas personas no conocen los límites. Están obsesionadas con un ship y con una narrativa que solo existe en su imaginación. Y lo más triste es que su obsesión las ha llevado a faltar el respeto a alguien que no les ha hecho nada, a invadir su privacidad y a burlarse de su trabajo y de su familia. A pesar de todo esto, hay algo que debe quedar claro. El amor real y el respeto siempre ganan. Las personas que de verdad quieren a Jimin están actuando con empatía, defendiendo su nombre y evitando que el odio siga creciendo. Porque aunque los ataques sigan y las provocaciones no se detengan, las fans verdaderas son mayoría y no van a permitir que sigan ensuciando su imagen con mentiras, obsesiones y maldad disfrazada de fanatismo.